Marruecos, África, tan cerca de Europa y tan lejos. Siempre había querido recorrer el continente africano en moto, atravesando montañas, valles, dunas, desiertos y parajes inhóspitos. Conocer a los nómadas bereberes y viajar allá donde el horizonte se vuelve tan hermoso como infinito. El desierto es hostil, pero en moto puede ser intensamente divertido. También desafiante, pues te enfrentas a temperaturas extremas, terrenos cambiantes, kilómetros sin nada ni nadie y sobre todo la incertidumbre de si llegarás a destino, pues en el camino puedes sufrir una avería o quedarte sin agua o gasolina. En una elipsis de manual cambié América por África para asistir al punta a punta Espíritu GS de BMW Motorrad España en Marruecos con el triple propósito de conocer lo más profundo del país vecino, mejorar mi conducción en arena y disfrutar con riders adictos a las emociones fuertes. Señoras y señores, prepárense para una buena dosis de arena, tierra, polvo, paisajes alucinantes y mucha aventura. Salam alaikum. Llegamos en ferry a Tánger desde Algeciras. La última vez que estuve en Marruecos fue en el año 2014 y pronto pude ver que el país se había desarrollado bastante desde entonces. La otra gran diferencia era que aquella vez lo había hecho en 4x4 y esta vez lo haría en moto, lo cual cambia por completo el panorama. El punta a punta Espíritu GS de Marruecos es un evento de motoaventura que dura una semana recorriendo el país, tal y como su nombre indica, de punta a punta. Las jornadas serían casi siempre de más de 8 horas y la ruta fue aproximadamente esta. En la quinta edición del punta a punta participarían 103 motos, 27 personas de staff, un camión, 2 ambulancias y 7 4x4 a lo largo de 2.382 kilómetros durante 9 días, de los cuales 7 serían etapas de navegación off-road con roadbook sin guías. El piloto más joven tenía 21 años y el más veterano 78. La regla principal era no rodar nunca solo y ser prudente, pues no se trata ni de un rally ni de una competición. A pesar de que el evento es eminentemente off-road, el primer día sería todo asfalto por carreteras secundarias hasta Fez, donde al llegar recibiríamos un briefing lleno de consejos para hacer la experiencia más segura. Tras escuchar las indicaciones de Tony y del equipo de Hammer Raids, nos fuimos a dormir temprano, pues al día siguiente comenzaba la aventura. Mi compañero de aventuras sería Kilian Moreno, el único de los 103 inscritos capaz de soportar y aguantar las numerosas veces que tengo que pararme para grabar, pues él, en realidad, también lo hace y mucho. Buenos días desde Marruecos. Una elipsis es un salto en el tiempo. ¿Sabías eso, Kilian Moreno? Pues la verdad es que no. Se utiliza mucho en cine y es cuando hay un flashback, un flash forward. Eso es una elipsis de manual. Okay. Y yo acabo de hacer una pequeña elipsis en mi vida, habiéndome venido contigo al punta a punta GS 2022 de BMW Motorrad con esta moto que me ha prestado Barcelona Premium a recorrer Marruecos, tío, del Salvador a Marruecos. ¿Qué te parece? Ojito, ¿no? El cambio. Hacía tiempo que no veía tanto a marrón y amarillo. Pues espérate que lo que se viene hoy a la tarde es bueno, ¿eh? Sí, ¿qué es lo que se viene hoy a la tarde? Infinidad de kilómetros de dunas. Vas a tener arena para aburrir. A mí me han dicho que tú eres medio bueno, con el medio, ¿eh? No sé quién te lo ha dicho, pero te ha mentido. Bueno entero, full bueno. Uno de los propósitos de venir aquí, además de recorrer un poquito del norte de África, es a que me enseñes algunos de tus trucos y de tus pasos prohibidos. ¿Tú sabes bailar bachata? A ver, bailame un poco de bachata con la moto. Eso también podría ser bailar con la más fea, ¿eh? ¿Aún estás detrás o no?
Pues gracias por esa cortina de humo. O sea, tú literalmente cuando alguien no te interesa haces una bomba de humo real. Exacto. Espérate que estemos ahí en la arena, vas a flipar. Oye, ¿puedo hacer una incisión? Por supuesto. ¿Sabes dónde estamos yendo? Yo no, ¿y tú? pensaba que tú eres mi guía, tío, que yo no sé leer el roadbook. La navegación en el punta a punta es con roadbook, el cual marca a los participantes de competiciones de rally o similares cuál es el camino que deben seguir a través de flechas, siglas y dibujos simbólicos. El roadbook es indispensable para poder completar las etapas con éxito, y su interpretación precisa de conocimiento y experiencia, de los cuales no solo carecía, sino que al no tener mi soporte de teléfono no podía ni establecer el rumbo ni medir las distancias, por lo que literalmente estaba en manos de Kilian. Uy, ¿hay tráfico en la ruta? Este es el tráfico que mola, tío. No sé por qué me da, pero creo que vamos los últimos con diferencia, ¿no? Yo te dije que si querías que hiciéramos esto juntos, implicaba un coste que era ser siempre los últimos, porque soy muy lento, tío. ¿Pero por el tema de las cámaras o por el pilotaje? Es por las cámaras, porque tengo que hacer 1000 ajustes todo el tiempo, porque todos los días se me rompe algo. Ya. Es así, pero bueno, yo lo disfruto, pero entiendo que a veces para el que te acompaña, sobre todo si es un grupo, pues puede ser un coñazo. Igual que tiene un coste, tiene un gran pro, que es que se queda un recuerdo audiovisual para toda la vida. Esto no me lo marca, pero... ¿No te lo está marcando? Esto de navegar con roadbook es una movida, ¿eh? Hostia, pero es muy guapo, tío. Una vez le pillas el tranquillo, es muy chulo porque no sabes dónde vas. Y así, sin tener ni idea y yendo a la cola, entramos en el Parque Nacional de Ifrane, un área protegida en la cordillera del Atlas Medio lleno de cedros y de monos. ¿Tú te esperabas este paisaje aquí, tío? No. Pero mira lo que hay aquí. Hola, amigo. La verdad es que estás muy mono, Agustín, hoy. Creo que ahí en la rama hay un primo tuyo. ¿Ese? A ver, preséntamelo. Ramón, ven, te presento a un colega, tío. Ven. Quítate el casco, tío, es que es por el casco. No te reconozco. Oye, Kilian, yo creo que si nos metemos aquí un poquito a la izquierda vamos a ver un poco realidades marroquíes. Dale, va, tío. Estoy cansado de carretera principal. Vamos a ver Marruecos de verdad. Lo bueno es salirse un poco y explorar los sitios callejeando, ¿verdad? Vamos a ver qué hay por esta calle. Cuidado con los chavales, ¿eh? ¡Bonjour! Sobre todo no te pares. ¡Bonjour! Estas escenas son preciosas, ¿eh? Unas zapatillas ahí colgadas. Esto fue el último motero que se metió por aquí. Exacto. ¡Hasta luego! ¡Epa! Pues me ha gustado este callejeo improvisado, la verdad. Me flipa cómo gritan los marroquíes. Los niños se emocionan, tío. Me encanta hacer de su emoción la mía. Quien ha viajado por Marruecos sabe que los niños del camino se emocionan tanto que echan a correr tras los vehículos, inmortalizando sin querer esa escena para siempre en tu memoria. ¡Salam aleikum! Eso significa que la paz sea contigo, a lo cual se contesta que quiere decir que la paz sea contigo también. El desierto puede depararte muchas dificultades. Bonjour, ¿ça va bien? Pero comunicarse en francés o árabe también puede convertirse en todo un desafío si no tienes ni pajolera idea. Mon ami, banana. Kilo. Un kilo de plátano. ¿Qué dices? Yo por un par tengo suficiente. Plataner. Quad plataner. Quatre. O sea, como gato en inglés. Cat y banana, ¿no? O platana.
Bananú. Clases de inglés en Marruecos, Sí. País Agustín. Bueno, ahora que le has pedido los plátanos, quiero ver cómo le dices a ver cuánto te vale el plátano, Y no me valen señas, no me valen señas, que te conozco. Simple Sans plastic. sans plastique. Doit mans po. Manzan. De esto. Doit. Ya la cojo yo. ya la cojo yo. ¿Cuál es el nombre de...? Le pom. No, sin sans plastique. Creo que la palabra que más usas es Interprétame. Árabe con francés no me sale, tío. A mí francés, árabe solo sí, francés no. Sans plastique. Dirham, ¿cuánto? Dirham. 6 dirham. Y tras mucho esfuerzo, manzanas y bananas conseguidas. Poco a poco, Marruecos comenzó a desvelarse en sus distintas facetas. Por un lado, veíamos ciudades desarrolladas y por otro, gente que vive con lo mínimo en chozas de adobe al margen de la carretera. Viajar suele mostrar pinceladas de la realidad del sitio visitado y, a veces, eso puede conducirte a imaginar el día a día de las personas que lo habitan, lo cual suele llevarme a agradecer mis circunstancias en las que la principal responsabilidad era no llegar demasiado tarde a destino y conseguir los sellos. Cada 2x3 hay que hacer esto. Esto era sellar el pasaporte del punta a punta en diferentes puntos de control en los que te estampan un sello que acredita que vas superando los distintos tramos del circuito. Ya soy legal. Conforme bajamos hacia el sur, el paisaje se iba poniendo más y más desértico. La gran extensión de la cordillera del Atlas, con sus diferentes sierras, hace que en Marruecos se formen grandes valles. Este en concreto es el Valle del Cid, un espacio formado por la erosión del río y palmeral del mismo nombre que recorre unos 300 kilómetros desde las montañas del Atlas Medio hasta la frontera con Argelia. Aunque en la actualidad sus ríos no son muy caudalosos, sí hacen posible la existencia de oasis y áreas verdes donde surgen pueblos que viven de la agricultura. Así es el milagro de la vida que supone el agua en el desierto. Así es de bonito Marruecos. Buscando caminos, yo voy a encontrar senderos eternos que van más allá, donde el hombre nunca ha logrado llegar. Descubro el centro de toda verdad. El cóndor pasivo se pone a mirar. Recuerda, Morty, existe un infinito de inmensos espacios que ignoras y que te ignoran. Eres la nada en el pasado y la nada en el presente. Tus problemas son tan pequeños y estúpidos como tu propio lugar en el universo, así que diviértete. Dicho y hecho, haríamos caso a Rick y nos divertiríamos de lo lindo el día siguiente en lo profundo del desierto del Sáhara. De las 104 personas que participan, los últimos en salir, este y yo. Todos sabéis que lo que estoy haciendo yo es esperar al hombre este. Se ha levantado todo el día diciendo es que estoy cansado, es que ayer fue mucha moto, pero ¿qué es lo que necesitamos? Moto, tío. Quería pues 2 tazas. Nos vemos en las dunas. ¿Cómo le gusta a Kilian Moreno ir por los márgenes de la carretera, eh? Ahora, tío, así ya voy calentando. Esto es una moto de campo, tío. No desaprovechas oportunidad. Y bien que hacía, porque uno nunca sabe cuánto va a durar la diversión,
el paseo, la vida. Oye, hoy sería un buen día para que me explicaras cómo hacer caballitos, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres hacerte Willis por el desierto? Creo que es un buen lugar, ¿no? Por aquí quedarían escenas épicas, eso seguro, ¿eh? En mi caso, lamentable, porque seguro que me caigo. No, lo que pasa que, a ver, yo recomiendo empezar a hacer Willis por carretera, ¿eh? Porque es bastante más sencillo, ya que hay muchísimo más grip. Ajá. Sobre todo en este tipo de suelo, que patina mucho, con una moto tan pesada, tienes que exagerarlo mucho, porque si no la vas a levantar. Pasa mucho al principio cuando la gente quiere empezar a hacer Willis, Ajá, que seguro que el miedo más grande que tienes es irte para atrás. claro. Y eso es casi imposible con esta moto, tío. Volcar. Y a ver, caerte para atrás, hostia, tío. Una vez te has levantado mucho, entonces ya sí, tienes que controlar. Pero para levantarla hasta que te puedas caer para atrás, madre mía, inténtalo. Te pago lo que quieras si la levantas ahora. A ver. No, no puedo, tío. Posible. Por eso te digo que no, ese miedo es, vamos a decir, real con esta moto. Pero ¿cuál sería, digamos, el tip que me podrías dar para cuando lo empiece a intentar? A ver, lo primero, que siempre lo más importante es el tacto del embrague y el golpe de gas. Ajá. Tienes que tenerlo sincronizado, porque necesitas un poquito de ayuda. Entonces lo que tienes que hacer es siempre soltar el embrague, ¿sabes? Darle un hop a la vez que le das un golpe de gas para ayudar a la moto a subir. El único problema es que siempre que haces eso, por defecto, como sabes conducir, tu cuerpo se va hacia adelante. Entonces Claro. yo te digo, ábrele a fondo, Agustín, y tú haces así. Seguro, Claro. ¿sabes? Bueno, si lo haces bien, claro. Luego hay el típico que le da gas y empieza así, ¿sabes? Una vez haces el acople del embrague con el gas, Ajá. tienes que ayudarte con el cuerpo. Las piernas, sobre todo, bien cogidas a la moto, que eso lo debes hacer siempre. Ajá. No vale tener Hostia, se me ha partido el palo. Se me ha partido el palo. Oh. Espérate, la has pisado, pero creo que no has pisado la cámara. ¿Ves? Eso te pasa por hacer los wheelies, tío. Pero si no estaba haciendo nada. Ya, pero es que este cacho de roca, estos No, rocas, tío, tan duras. Pues has soltado o se ha partido. Pues... grabando está. Hasta aquí ha llegado el training del wheelie, tío. Bueno, espero haber sido tu peor alumno. ¿Cómo se ha partido, eh? Sí, es que aquí había mucho bache, tío. Es que este agarre que nos hemos inventado... Uf, se ha partido todo el aluminio, ¿eh? Vas como un loco, tío. Pero qué loco. Eso te pasa por correr. Qué irónico que me lo digas tú. No, eso no tiene solución salvo que se solde o... Yo tengo cinta americana ahí, ¿eh? ¿Tú crees que aguanta si se le ponemos mucho? No. Ni de coña. La mala noticia es que ya no podría grabar el viaje con la cámara principal. La buena era que aún tenía la del casco y la de la rueda, aunque no por mucho tiempo. Me acabo de cargar la segunda cámara, tío. Qué cara es esta vida, macho. Ah, dale ahí. Segunda cámara rota en 15 minutos. Y esta moto se levanta mucho mejor que la mía. Pero cámara rota... Rota, ¿no? rota de al carajo. O sea, se ha reventado... Uf, ¿dónde te vas, animal? Se ha reventado... Tío, es que le ha dado justo con alguna piedra o algo, ¿eh? Grabando sigue, pero no sé si... Tío, le hayas puesto nuevo todos los cristales. A ver, tienes una aquí. No, algo. pues grabar, graba, ¿eh? Esta la tienes entera, ¿eh? Aún te puedes cargar otra, digo. Ay, Dios mío, menuda ruta. Llevamos 9 kilómetros de ruta solo, ¿eh? Me va mejor la selva, ¿eh? Hoy va a ser divertido. Muy divertido. Según la casilla número 7, había que dejar un árbol a la izquierda y tirar para la derecha. Pero yo el árbol no lo he visto, ¿eh? Pero si el árbol es el que hemos dejado allí hace ya 1 kilómetro y pico. ¿Cómo va a ser ese árbol, hombre? Si esa es la casilla 7. Claro. Y luego tienes que hacer 1,5 kilómetros con rumbo y aquí haces reset. Y aquí debería haber un camino. ¿No lo ves? Si se ve claro, tío. ¿Y dónde está el camino? Bueno, tú tira para allí. Que quien busca encuentra. Yo solo te digo que llevamos 20 minutos para saber dónde está el camino que no está. Según el roadbook. Y arreglar las 4 o 5 cámaras que has partido en media hora, tío. Eso no va a poder ser ni en el día de hoy ni en el de mañana hasta que no vuelva a España. A ver si tienes cojones, saca el dron.
Yo pensaba que viajar con este hombre era más serio, ¿eh? Me alegro de que no lo sea. ¿Cómo está siendo tu experiencia en el Sahara, tío? Pues de momento me está gustando mucho, tío. Me está molando el tema este. Es que siempre que voy a una zona así de desierto, me dan, no sé, tío, ganas de quedarme más tiempo. De estar aquí dando gas durante una semana y media, tío. Porque ese sol... Hostia, ¿tienes el sol? Mira. Que me está quemando el cuello. Como si fueras un santo, tío. Precisamente un milagro era lo que necesitaríamos para encontrar la ruta y completar la jornada. ¿Cuál es la situación? Completamente perdidos. Pero pasándolo bien, eso sí, tío. A ver, mi sugerencia es tiramos más o menos como veamos y a algún sitio llegaremos. Factible, pero improbable. A algún sitio llegaremos seguro. Ah, no, eso sí. ¿Al sitio que es? Bueno, eso ya es relativo, tío. Eso, factible, pero improbable. Hemos venido a jugar, ¿no? A jugar, pues. ¡De pie! Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Papeles sí que llevábamos. Sin embargo, el que teníamos que seguir, el del roadbook, ese no lo entendíamos muy bien. Aquel día me di cuenta de que habría sido conveniente hacer un curso de navegación previamente, ya que mi desconocimiento me condenaba a tener que seguir siempre a los demás. No hablo español. Por suerte, nos encontramos unos simpáticos niños que nos dijeron por dónde habían pasado el resto de motos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Tenemos que buscar, fíjate la viñeta 29. 29. Vale, estos serán entre casas. Mezquita a la derecha, ¿no? Sí, lo que pasa es que es al kilómetro 1,87, o sea, falta uno. Mezquita a la derecha, pues debería verse, las mezquitas son grandes, ¿no? Ah, mira, eso es una mezquita, ¿no? Ah, esa será, sí. Bueno, hemos encontrado la mezquita, tío. Pues yo tengo un hambre que flipas. Sí, yo también, tío, deberíamos hacer algo. En medio del desierto encontramos una casba, un antiguo tipo de espacio fortificado de origen bereber que actualmente se suelen usar como hoteles y restaurantes. Aquí ya la casbah, comida buena para la gente de españoles, dormir tranquilos, la habitación es buena, la comida buena. La gente de aquí es buena. Mamma mía, que la gente perfecto. Uy, bien, bien. Bueno, acabamos de comer y nos han traído ahora no sé cuántos millones de postres. Yo creo que vamos a cancelar la ruta, ¿no? ¿O qué? Definitivamente. Ruta cancelada. Nos quedamos aquí, tío. Ojalá nos hubiésemos quedado. Están aquí las dunas, ¿no? Sí. Buah, esto va a costar ya, ¿eh? Venga, mi primera vez en una duna, ¿eh? Dale, dale, va, dale, dale. ¡Oh, qué guapo, tío! Las dunas son una lotería, y si corres el riesgo se puede acabar materializando. Las motos son fuego de artillería, y quien juega con fuego se puede acabar quemando. ¿Algo roto? ¿De la moto o del piloto? De ambos. Hostia, no lo sé. La moto creo que no, el piloto un par de costillas. Con la moto a veces puedes caerte fuerte y rápido y no hacerte absolutamente nada, y otras caerte lento y suave y liar la parda. Desgraciadamente, aquella caída fue del segundo tipo. Todo perfecto. Todo imperfecto, más bien, pues Kilian no solo acababa de lesionarse seriamente en las costillas, sino que además
¿No enciende o qué? Creo que no quiere encender, tío. Ni la moto encendería, ni Kilian se recuperaría. Ya lo dije al principio, el desierto es hostil y cualquier problema se complica un sinfín.